admitiendo en este momento a nuestros compañeros y compañeras. Nuevamente bienvenidos a todos los que están ingresando y a los que van a ingresar después a esta clase, porque la estoy grabando. ¿Por qué la estoy grabando? Porque primero voy a hacer como una pequeña explicación, una introducción sobre los retos fotográficos, para que de pronto alguien que vuelva a ingresar al grupo o que se inscriba o que ingrese después, tenga un poquito más de noción en cuanto al manejo de la metodología de los retos fotográficos día a día. Entonces, nada, bienvenidos, qué gusto saludarlos por acá. Denme un segundo, estoy aceptando a todos los que están ingresando, gracias por la paciencia. Bueno, para hoy teníamos una tarea que era seleccionar una fotografía que ustedes hayan tomado y un referente. Los que no lo hayan realizado, tranquilos, la pueden realizar para la próxima clase. Los que la hayan realizado, por favor, levantan la manito o hacen un emoticón o cualquier gesto por allá y para irla compartiendo en el momento que tengamos la oportunidad ya de compartirlo. Porque quiero primero hacer como una introducción, como les comentaba, sobre los retos fotográficos día a día para que tengan un poco más de noción de qué se trata, cómo se pueden aplicar un poco más, a competir un poco más con ustedes mismos, a exigirse cada vez más en estos retos día a día. Así que nada, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Los voy a silenciar un momentito porque voy a comenzar en un momentito a hablar sobre a explicar sobre estos retos. Una vez que termine la explicación, daré un espacio para que ustedes comenten alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna observación que tengan. Se dará ese espacio, ¿vale? Así que nada, bienvenidos nuevamente. Voy a comenzar compartiendo la pantalla de los retos que tenemos esta semana, para recordarles de qué se tratan los retos que tenemos esta semana, ¿vale? Para ver los temas que tenemos esta semana y que prácticamente esta semana nos va a acompañar todo el mes, ¿vale? Es decir, comenzamos septiembre, estos temas día a día, estos retos día a día, con estos temas, con estos conceptos, y estos va a acompañarnos este mes de septiembre. Como vimos, esta semana comenzamos con el reto de retratos, división de tercios, mundo animal, reflejos, proyección de sombras y libre de postal. Quiero compartir algunos referentes en cuanto a cada uno de estos retos para que tengamos un poco más de noción y no nos quede tan difícil ubicar en cuanto a... voy a enviarles uno de luz y sombra. Bueno, primero voy a comenzar lo de retratos, a charlar un poco más sobre retratos. ¿Ok? Estoy admitiendo, gracias por la paciencia. Mientras estoy hablando, estoy admitiendo acá a nuestros compañeros que están ingresando. Así que les agradezco mucho la paciencia. Perfecto. Bueno, tenemos retratos como el día lunes. Hemos visto que ya han compartido parte de este ejercicio porque ya iniciamos, así que vamos a ver qué parte han compartido de retrato en nuestro grupo fotográfico Mosqueruno, para ir evaluando o charlando un poco más sobre estos retos también del grupo y empezarlos a analizar desde nuestros criterios apenas como grupo básico inicial, ¿ok? A mí me interesa también que ustedes participen en estos retos día a día desde este momento, así ustedes piensen o no se sientan competitivos, no importa. Vuelvo y repito, la competencia es con ustedes mismos, porque el proceso no se evalúa con el proceso con el proceso que ya está al lado, con el compañero que está al lado, con el compañero que está avanzando, no. El proceso se evalúa de cómo tú iniciaste en este momento participando en las clases, en los retos, y cómo lo vemos al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Ese va a ser nuestro tipo de evaluación personal, interior, y el que yo hago mientras yo voy observando cuando ustedes participan, porque es muy fácil observar aquí en Facebook las participaciones que ustedes han hecho y ver cuántas participaciones han desarrollado hasta el momento. Es decir, cada uno se lo puede observar cómo han participado, si han participado una sola vez, 2 veces o todos los días,
Y ahí empezamos a observar los cambios de los primeros ejercicios sin conocimiento previo y cada semana y cada mes, con el conocimiento que vamos adquiriendo, va cambiando nuestra participación en los retos y en los ejercicios. Ahí lo vamos a notar muchísimo, ¿ok? Como vemos, la portada que tenemos son los retos del mes que pasó, del mes de agosto. Así que no nos vamos a determinar de esta portada, sino de los que ya han compartido, de los compañeros que ya nos han compartido las fotografías. Yo puedo entrar directamente aquí a fotografías para verlas, para no estar bajando, sino estar directamente acá a multimedia. Y en multimedia entro a fotografías. Aquí en multimedia tiene la opción de cambiar a fotografías y video. Aquí están nuestras fotos, las que ustedes han compartido día a día en estos retos y los que también han compartido los ejercicios, porque aquí también se comparten las tareas. No hemos dejado tarea como tal para subirla aún, es decir, no hemos dejado que ustedes capturen si no están participando en los retos. Esta primera tarea que dijimos que era seleccionar un referente y seleccionar una fotografía de ustedes, es una tarea simplemente de recopilación de referentes y para iniciar una charla previa de cómo iniciamos y de cómo, bueno, para conocernos un poco más, como les comentaba la semana pasada. Así que vamos observando, voy a bajar hasta el momento que iniciamos retratos, cuando iniciamos este reto, ¿ok? Para comenzarlos a analizar y charlar un poco sobre estos retratos y cómo nosotros podemos participar y mejorar estos retratos para que podamos tener una oportunidad de estar en las portadas seleccionadas semanales. Recuerden que eso simplemente es una motivación, más no es una representación de competencia con el que está al lado, con el que está participando, con el compañero, ¿ok? Entonces, vemos que aquí inician nuestras participaciones. Miren, aquí ya está nuestro primer retrato. Este me parece un retrato muy bueno y quiero que lo tengamos en cuenta como referente. Es un retrato, nosotros catalogamos retrato a partir del rostro, ¿es verdad? Pero no solo es el rostro, puede ser una mano, un pie, algo que nos retrate a nosotros, ¿ok? No me dejo abrir, bueno, pero yo creo que ustedes la alcanzan a ver, está de aquí, que está con el dedito tapándose la boca. Quiero que la comencemos a observar así globalmente, para hacer una charla rápida nada más, ¿vale? Este retrato tiene un mensaje claro, un lenguaje claro, tapando los ojos y tapando la boca. ¿Sí? Un mensaje de silenciar, un mensaje de represión. Así que es una fotografía con un lenguaje y un mensaje. Por eso es una fotografía también asertiva. ¿Nosotros podemos hacer autorretratos? Sí, podemos hacer autorretratos, pero la idea es salir de esa zona de confort, ¿ok? Porque si seguimos con los autorretratos, simplemente acumularemos fotografías aumentando o acrecentando simplemente nuestro alter ego, nuestro ego, y no vamos más allá de una proposición, de una búsqueda de un rostro que nos proponga un sentimiento, que nos exprese una emoción. Recuerden que cuando hablamos de retrato de rostros, estamos hablando de emociones. Entonces, si es emociones, tenemos que empezar a buscar qué tipo de retratos nos transmiten más emociones. Por eso lo que son retratos de niños, de adulto mayor, de personas de calle, con personas de discapacidad. Todo este tipo de extremos, de retratos extremos, son de bastante impacto visual. Ahora, la forma en cómo nosotros abordemos el retrato es súper importante. ¿A qué me refiero a cómo lo abordamos? En cómo lo depuramos, en cómo lo presentamos, ¿ok? Aquí es una presentación de este primer retrato, una presentación limpia. ¿A qué me refiero limpia? Que el fondo no hay nada, no hay ningún lenguaje que contamine, no hay ropa, no hay cuadros, no hay ladrillos, ¿ok? No hay nada, no hay sillas, no hay personas, no hay alambres, no hay elementos que nos distraigan al retrato. Es un retrato asertivo. Yo quiero que tengamos en cuenta esto para que cuando nosotros apliquemos, porque este lunes fue retratos, pero el lunes que viene vuelve retratos. Por eso, tal vez si nos convencimos, de pronto en un momento, esta semana voy a mostrar mi mejor fotografía. Y la semana que viene, bueno, ¿qué voy a presentar? Ahí está el reto de este mes.
que tenemos 4 oportunidades para retarnos a nosotros mismos y decir, bueno, tal vez se me acabaron las ideas. No, para nada. No se nos acaban las ideas nunca en la fotografía. ¿Cómo hacemos para que nunca se nos acaben las ideas? Lo primero que tenemos que hacer es buscar referentes en cuanto al tema del día. En este momento estamos charlando sobre los trabajos que han presentado y estos los estoy tomando como referentes para charlar sobre ellos. Vemos este retrato que tenemos en el segundo retrato, que es una clave baja. Empecemos a guardar ese término técnico. Es una clave baja y la clave baja la vamos a relacionar con una subexposición. Vamos guardando ese término también, la subexposición, y vamos a relacionarlo con un poco la fotografía oscura, ¿ok? Entonces, es una fotografía oscura, falto de, no de luz, sino una fotografía que tiene más predominancia de negros, ¿ok? Más que de blancos. Entonces, esa fotografía que vemos, la segunda, es muy buena fotografía, tiene pocas iluminaciones, pero pensaría yo que con un poco más de brillos en el hombro, en las partes donde dio la luz, empieza a rescatar un poco más. Está muy oscura, pero funciona muy bien. El plano, la intención del claroscuro, del dramatismo. Escuchemos esta palabra también cuando veamos un claroscuro o algo muy oscuro, muy dramático. Estamos buscando dramatismo. Esto también va a intención del lenguaje, lo que queremos expresar. Recuerden que no es solo tomarnos una fotografía de autorretrato o tomar una fotografía de un rostro y ya. No, queremos comunicar algo con ese rostro, con ese retrato. Vemos que nos comparte el detrás de cámara el compañero, perfecto detrás de cámaras, cómo se ve el detrás de cámaras, él cómo toma la fotografía, cómo limpió el fondo, puso una cartulina, puso una lámpara, colgó la lámpara al lado, miren la extensión, él con el celular y la esposa y alguien le tomó la fotografía. Yo sé que muchas veces en nuestros hogares no tenemos la oportunidad quien nos tome la fotografía. Para ello, nosotros vamos a tomarnos una selfie. Vamos a tomarnos una selfie. Si hay un retrato con alguien, con una selfie con el retratado. Perfecto. Eso ya nos muestra que tú estuviste ahí y ojalá con el retratado en el espacio, ¿ok? En el contexto. Si estás en la casa, si estás en el campo abierto, esa va a ser nuestra fotografía de detrás de cámaras, ¿ok? Vemos el otro retrato. Miren, el otro retrato ya es una fotografía un poco más, nos la pone un poco más a sepia. Recordemos que aquí estamos también, podemos alterar nuestra fotografía. No hay límites en cuanto a reglas de que, digamos, retrato no intervenido. No, podemos intervenir nuestros retratos tanto en manipulación en Photoshop, si queremos ponerles un sticker, esto es libre, pero lo importante es que lo que apliquemos tenga un sentido, no sea solo por aplicar, ¿ok? Entonces, ella aplicó también como con tono sepia, un color para evocar, recordemos que el blanco y negro y el sepia son tonos o escalas de tonalidades que evocan, que generan ese lenguaje de evocación, ¿no es cierto? De evocar el pasado. Entonces, el blanco y negro, sepia, evocar. Pero si vemos aquí la fotografía de este retrato, es una niña que está de espaldas, es decir, la predominancia de la fotografía en la composición fotográfica. Si ustedes ven esta fotografía, si ustedes analizan qué es la mayoría de imagen que hay aquí, es la tela que está en el fondo, su brazo y la tela de su prenda. Esa es la mayoría. Y su rostro, que debería de ser como lo principal en el retrato, porque nos muestra emociones, nos muestra lo que de pronto ella siente. Mas, sin embargo, si es un acto, si es una acción, si como dice o como leí aquí, si mal no recuerdo, es una fotografía detrás de cámaras de que están haciendo una tarea, un ejercicio de tarea. Perfecto. Me parece que es como una fotografía documentando de lo que está sucediendo. Pero podemos buscar un poco más de qué se trataba la tarea, porque aquí simplemente vemos una chica sentada, pero no sabemos de qué tarea es. Entonces no somos tan directos en contar la historia como tal. Simplemente vemos una chica de espaldas y si no leemos el texto, no la contextualizamos, no sabemos de qué se trata. Y la fotografía se trata de que explique rápidamente, porque es en cuestiones de segundos que el ojo y la mente lee información. Entonces, si en esas cuestiones de segundos
no me botó información, el cerebro no le llama la atención, simplemente se va, se distrae y no se queda en esa fotografía. En cambio, las que tienen un tema, un concepto, una idea, algo que transmitir, una emoción, una sensación, un lenguaje que queramos transmitir, esa van a tener más enganche, por así decirlo, entre comillas, para en el momento que queramos compartir nuestras fotos en una exposición, en una galería, pues vamos a ver que nuestras fotografías van a tener más impacto visual, precisamente por ello. Ahora, como estamos iniciando, aún no sabemos, o algunos tendrán conocimiento, los que ya llevan algún conocimiento previo, sobre los elementos compositivos, sobre la división de tercios, sobre el primer plano, plano medio, plano cerrado, plano detalle, y por qué aplicar estos planos, porque una cosa es conocerlos y otra cosa es saber por qué aplicarlos, porque esto es hasta el final que uno sigue depurando y puliendo esto de la técnica. Uno por más de que ya sabe, no, ya me dictaron la clase de planos y ya me la sé. No es así, no es tan fácil. Uno sigue eternamente aprendiendo y depurando esa aplicación de los planos. Miren que yo hasta el momento sigo, aunque ya sé un poco, sigo practicando en cada momento que aplico a la fotografía, sigo practicando lo que es composición y la distribución en el rectángulo, que es lo más importante, lo que yo meto en el rectángulo, ¿ok? Porque lo que estamos hablando de fotografía es de rectángulo. Bueno, vemos el otro retrato de un niño, perfecto, que está viendo una cámara fotográfica, es decir, va a tomar una fotografía, hay una acción, nos está mostrando ya una historia. Vemos el otro retrato de un animalito, también es buena opción fotografías de animales, porque también es una opción los retratos de animales. Pero retratos de animales no creería que en retratos sea conveniente ubicarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una temática de mundo animal, ¿ok? Entonces, yo les aconsejaría que dejemos el retrato de animalitos para mundo animal, ¿ok? Hagamos retratos como acabamos de ver en este ejemplo que ya nos comparte una compañera del nivel, del nivel básico, perdón, que cogió la fotografía antigua de su madre y cogió a su madre, la invitó para que participara en el retrato, puso su fotografía antigua con su nuevo retrato y le tomó encima. Y aquí ya nos está contando algo más, como la temporalidad, el tiempo que ha pasado, las huellas que ha dejado, el tiempo que ha pasado. Y aquí ya hay una historia, y aquí ya nos cuenta un poco más porque hay intervención, hay impresión de fotografía, intervención del retrato real, es decir, del retrato humano con una fotografía encima. Eso ya es otro juego sobre la fotografía sobre fotografía, se puede decir. Entonces, tener en cuenta que podemos jugar con todo esto. Yo les aconsejo, siempre que iniciemos una temática, busquemos referentes puntuales a esto en cuanto a retratos. Por ejemplo, este retrato de que está aquí, del chico que está escribiendo, que creo que lo tenemos por aquí de alumno, si mal no estoy, es un compañero nuestro. El modelo que está acá, creo que se lo tomó la mami y me parece que es súper bien tomada la fotografía, así que nada, hay una historia, nos está contando, la iluminación está bien aplicada, es una temperatura cálida, tiene un fondo limpio, vuelvo y repito, miren los fondos, qué tan importantes son los fondos. Miren acá el fondo del chico, de pronto ese fondo de las rejas. Bueno, está bien porque me muestra que lo tomó cerca a la ventana y eso para mí es punto a favor. Le hago un clic de visto bueno porque sabe de dónde viene la fuente de luz y eso es una noción principal en la fotografía, ¿ok? Entonces, todo esto es importante, muy importante. ¿El niño en los patines es un retrato? Sí, es un retrato y él está haciendo una acción. Y él nos está mostrando en ese retrato lo que a él más le gusta, su pasión, el deporte, el patinaje. Entonces, sí es un retrato. Y nos está contextualizando en un barrio, así que sí funciona, todo esto me funciona muy bien. El punto de fuga que cogió con el apoyo en líneas de los andenes o de las líneas de las casas que se van y se unen allá en el punto infinito, es decir, hay unas líneas en la arquitectura que me generan una composición ya de por sí en la fotografía. De hecho, en el punto centro, en la mitad de la fotografía, casi que en la mitad
o hacia donde van las líneas de la luz, hay un poste. Eso ya es una composición, es un manejo de composición. De hecho, si ustedes lo pueden observar, voy a rayar por aquí, voy a poner por acá la tablita para poder rayar un poco. Recuerden que si se acaba la clase, volvemos a ingresar porque se va muy rápida la clase y en un momento ya, miren, ya llevamos 20 minutos. Y en un momento tal vez yo ya no alcanzo a seguir hablando o no me doy cuenta que se está yendo el tiempo. O aunque Gen me dice que me suele anunciar que faltan 10 minutos siempre. Bueno, espero que me la muestre la fotografía y si no la hago más pequeñita. Vamos a ver si me la muestra. No, se está demorando mucho, así que la voy a cerrar mejor. Ah, no. No, bueno, aquí me mostró otro. Este es un retrato, me parece que también me funciona retratos de figuras, pero esto también quiero hacer esas anotaciones. Perfecto, aquí está la anotación. Miren, aquí esta lineecita de este poste, ese ya nos lleva a ese poste, ya por composición de líneas, nos lleva a ese punto de fuga. Y estas líneas de aquí, este triángulo que nos genera aquí, miren, aquí hay un triángulo que tenemos que empezarlo a observar, a ser conscientes que esto existe, que esto está en el espacio y si no nosotros no lo vimos, tenemos que empezar a ser conscientes que estas líneas generaron un triángulo y ese triángulo nos puede funcionar precisamente para ubicar esta cabecita, ¿ok? Así que aquí hay una composición, sea accidental o no sea accidental, esto tenemos que empezarlo a generar con conciencia, ¿ok? Si no fue consciente de ello, en este momento ya nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de que aquí hay unas líneas, que aquí hay una línea que se va hacia el infinito, aquí hay otra línea, y que estas líneas que estoy trazando sobre el personaje lo atraviesan, ¿ok? Esas líneas nosotros no las vemos, pero nuestro cerebro sí. Y de hecho, las líneas, así no continúen, por ejemplo, que hubiera un elemento que no continúa, que termina hasta ahí, pero nuestro cerebro, nuestro inconsciente, sí hace que siga hasta acá, ¿ok? Entonces, esto tengamos muy en cuenta que esto es para adquirir conciencia. La fotografía es de conciencia, de pequeñas sutilezas, y en esas sutilezas de conciencia hace que nuestra fotografía tenga toda la diferencia entre otras fotografías, ¿ok? Ahora veamos, sigo mostrando los retratos, sigo subiendo. Ah, bueno, estaba hablando sobre este retrato de aquí, de este personaje. Perdón, entré. Ese personaje, que es un muñequito, funciona. Como ejercicio de retrato funciona. Si yo no tuviera una persona al lado, yo tengo que seguir practicando con muñequitos o con mascotas porque no tengo personas. Pero la idea es que nosotros busquemos personas que nos expresen emociones, retratos que nos expresen emociones, niños, adultos mayores, de todo. Oficios, personas con oficios, por ejemplo, el carnicero que está con su uniforme, la odontóloga con su uniforme, todo eso, el retrato del rostro de ellos, el retrato de los rostros de cada persona van a ser los que nos comparten las emociones. Ahora, yo puedo tomar fotografías, retratos de cuadros, de pinturas, sí, puedo hacerlo, como lo vi de pronto en un ejercicio anterior que habían tomado fotografía de un cuadro. Creo que no sé si es en el de blanco, si en el de retro blanco y negro fue. Sí, en el anterior reto que pasamos, hubo un reto que tomaron fotografía de un cuadro y lo pasaron a blanco y negro. Se puede, sí, pero recordemos que la intención de la fotografía es empezar a jugar con elementos en este momento que estamos iniciando a conocer y a practicar elementos tridimensionales, con volumen, no bidimensionales. Es decir, yo no le puedo tomar una fotografía a otra fotografía porque pues no tiene gracia, o a un cuadro pictórico, porque pues ya de por sí el cuadro ya tiene composición, ya es una obra de arte, así que nuestra fotografía simplemente es captura de la obra de arte. Si intervenimos la fotografía como tal a la obra de arte, si le hacemos una intervención digital, si le metemos un personaje, si le hacemos otro arte encima, ahí ya tiene más contenido y participación. Si no, no tiene sentido de nosotros capturar cuadros,
estampillas, fotografías, capturas de imágenes de televisión. No tiene sentido porque la imagen ya está ahí. Si vamos a relacionarla con algo, si la vamos a intervenir digitalmente o en tiempo real, pues funciona muy bien. ¿Ok? Esto bien, funciona aquí muy bien. Aquí hay muchos retratos. Miren, aquí ya hay unos primeros planos. Ya después, cuando hablemos de los planos, cuando comencemos a hablar de los elementos compositivos, empezaremos a darnos cuenta de cuál es el plano cerrado, un plano medio, un plano corto, un primer plano, y para qué funciona cada plano. ¿Ok? Entonces, ya ahí ya veremos cómo cambiamos, cómo iniciamos y cómo ya paso a paso, mes a mes, práctica a práctica, reto a reto, vamos avanzando. Estos retos me parecen que están muy bien, retos de animalitos, aquí hay también animalitos, como les aconsejé, es preferible que los animalitos los guardemos para el día del reto del mundo animal, ¿perfecto? Si alguien quiere decirme algo, profe, yo les dejo el chancecito, porque ya veo que voy bastante tiempo hablando y no les ha dejado hablar, pero si alguien tiene alguna duda, mientras voy explicando, por favor, me pueden interrumpir, ¿vale? Vemos aquí retrato, división de tercios. Perfecto. Esta división de tercios, como nosotros estamos iniciando en este grupo, algunos no tienen el conocimiento de ese concepto de división de tercios o regla de tercios, como lo conocen mayormente. Popularmente se le habla más de regla de tercios. A mí no me gusta utilizar ese tipo de conceptos de reglas o leyes, ¿ok? Por eso siempre lo utilizo como división de tercios. Y de esa manera empezamos a quitarnos de nuestro lenguaje el concepto de ley o regla para no tener la limitación mental de que eso ya sea nuestra camisa de fuerza, ¿ok? Entonces no nos limitemos en eso. No es duda, solo que es una alumna que está pendiente de tu aprobación para ingresar a la clase. No veo que aquí no hay ninguna solicitud, extrañamente. Voy a ver nuevamente si están solicitando ingreso. Denme un segundito, por favor. Les agradezco mucho que me hayan informado. Muchas gracias por comunicarme eso. No hay nadie solicitando. Más sin embargo, voy acá al grupo y les voy a comunicar que aquí estamos. Te agradezco mucho. Pero no veo que alguien, qué pena, puedo estar. No veo que alguien haya solicitado. Ay, ya, ahorita sí ya. Ah, listo. Ahorita sí ya veo que están aquí solicitándome. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Les agradezco la paciencia. Bueno, ahora sí continuemos. Sigo hablando acá de esto, de este tema. Me parece importante. Listo. Gracias. Ya hice el ingreso. Muchas gracias. Listo. Continúo. División de tercios. Como nosotros aún no conocemos este concepto que está dentro de los elementos compositivos, miren que yo hablo de división de tercios y elementos compositivos. Yo nunca hablo me faltan 10 minutos, recuerden que volvemos a ingresar. Yo nunca hablo de reglas compositivas, perdón, porque lo que uno utiliza bastante cuando habla de esto es hablar de reglas compositivas. Déjenme por acá, voy por acá. Gracias. No, a ti por comunicarme esto. Es súper que esto me colaboren para hacer el ingreso. Entonces, yo no utilizo la palabra reglas compositivas o la regla de tercios o la ley de la mirada, que es otro concepto. Miren esos conceptos tan cerrados. Ley de la mirada, regla de tercios, reglas compositivas. ¿Sí? Sí, eso, leyes compositivas. Yo no utilizo esos conceptos porque si utilizo esos conceptos ya empezamos a limitar nuestra mente a que sea una camisa de fuerza. Simplemente van a ser acompañantes para reforzar nuestra fotografía. Eso sí, es importante conocerlos. Es muy importante conocer todos estos elementos compositivos.
Muchas veces decimos, no, es que yo ya conozco los elementos compositivos, yo ya sé, conozco esto, o yo no necesito conocer eso para hacer una buena fotografía. Tal vez tengas mucha suerte y tal vez tengas vocación y tengas una sensibilidad para lograr eso, pero te aseguro que si estudiamos composición, elementos compositivos, cómo aplicamos los elementos dentro del rectángulo, cómo lo rellenamos ese rectángulo de manera con estudio técnico, se puede decir, aplicando el estudio técnico de la composición, pues va a mejorar mucho más la fotografía, va a ser más asertiva. Así que esos términos yo no los utilizo, no me gusta utilizarlos como tales, ni ley ni reglas, ¿ok? Entonces son elementos y división de tercios. Voy a continuar mostrándoles. Ahora, voy a mostrarles lo que yo hago o lo que les aconsejo hacer en este momento cuando ya empecemos a hacer cada vez estos retos día a día. Cuando ustedes lleguen acá a los división de tercios, ustedes vayan a internet, siempre, esto es el ejercicio que voy a hacer ahorita, ustedes tienen que hacerlo. Acostúmbrense a hacer este hábito. Listo, regla de tercios, regla de tercios. Miren, pues yo llego inmediatamente, ya Google me busca ya todos los referentes en cuanto a regla de tercios. Cuando yo entro a ver regla de tercios, él me muestra una cantidad de referentes. Y aquí es importante nosotros ya empezar a entender la regla de tercios, simplemente con observar. No hemos tenido aún clase de esto porque nos falta llegar a eso, obvio. Vuelvo y repito, vamos a ver esta clase en elementos compositivos. Pero esto que estoy haciendo es el hábito que ustedes tienen que siempre despertar al momento de no saber de algún tema de fotografía y que nos aborde y que nos toque tratar ese tema y que nosotros no tenemos idea, no solo de fotografía, de cualquier tema que vayamos a abordar y que nosotros no tengamos idea, es importante buscar el referente. Entonces, miren, regla de tercios o división de tercios. Ya buscamos aquí que hay un elemento ubicado en una parte del rectángulo. Esto es también algo importante que tengan en cuenta. Sé que las redes sociales como Instagram y Facebook, en los perfiles, por ejemplo, cuando uno sube la fotografía de perfil en Facebook, él nos obliga, y en Instagram también, nos obliga o nos presiona un poquito a guardar el formato en cuadrado, ¿ok? Pero nosotros no, en estas clases de fotografía, procuramos no alterar el rectángulo, ¿ok? Así que todas las fotografías que vayamos a tomar, que sean en formato rectangular, ¿ok? Para conservar todavía el formato de impresión y de fotografía clásica. Ya después veremos cuando aplicamos en redes sociales cómo hacer el recorte, por qué hacer el recorte, cómo hacer para que el recorte no quede tan agresivo para que no nos corte partes de la fotografía que eran importantes, ni la frente, ni los pies, ni nada. Entonces, veremos más adelante. Pero aquí quiero que empecemos a analizar, miren, hay un elemento en un lado, en una parte del rectángulo, sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. ¿A qué se refieren? La división de tercios, como su nombre lo dice, el rectángulo lo divide en tres partes, tanto en vertical como en horizontal. Y como vemos, hay unos puntos donde se unen esas divisiones. Y es ahí, miren, observen, que es ahí donde están exactamente los elementos ubicados en el punto donde se hace la intersección. A eso se refiere la división de tercios. Así que la próxima semana, cuando apliquen división de tercios, ustedes tienen que dividir, y esto suele venir en el celular, estas líneas suelen venir, se llaman retículas. En nuestras cámaras también vienen, se llaman retículas, ¿ok? Esas retículas vienen en todos nuestros dispositivos, algunos los traen y algunos no. Si no los traen, tranquilos, ustedes automáticamente en su mente ya saben que tienen que dividir el rectángulo en tres partes, tanto con verticales y horizontales. Esto ya tendrá que acostumbrarse a hacerse un hábito de visualizar así el mundo, ¿ok? Es decir, yo aquí, si yo hago, por eso el ejercicio del fotógrafo siempre era esto, como encuadrar, ¿no es cierto? Buscar el encuadre. Ahora, dentro del encuadre vamos a buscar la división de tercios. Entonces, en mi mente ya divido el espacio en tres partes iguales y ahí, en esa división, empiezo a ubicar la figura, el elemento o lo que yo quiero que sea el centro de interés, lo que yo quiero compartir, ¿ok? Lo que quiero que sea, que llame más la atención. ¿Por qué ya hablo de esto? Suele suceder. Genial, me encanta la clase. Gracias, profe. No, a ustedes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá en clase. Ahora,
Miren, ustedes van a un paisaje, se van al campo y toman una fotografía de todo el campo. Y no era todo el campo lo que querían mostrarme, sino una ovejita o un arbolito. Pero no lo ubicaron en la división de tercios, sino lo ubicaron por ahí, aleatoriamente. Eso significa que no tuvimos conciencia de la división de tercios, no tuvimos conciencia de cómo ubicarlo bien a la ovejita o al árbol para que nuestro cerebro inconsciente, porque lo que estamos hablando es que es el inconsciente. El inconsciente es el que ve la fotografía y dice, qué bonita fotografía o qué fea fotografía y no me gusta. Él es el que habla bonito y feo, el inconsciente. Y el consciente es el que dice, con lenguaje técnico, le falta luz, está en división de tercios, no está bien ubicado. Él es el que habla con razón, ¿ok? Entonces, es importante lo subjetivo y lo objetivo en el arte van de la mano siempre. ¿Por qué? Porque lo subjetivo es lo que nos hace sentir, lo que nos motiva a tomar un registro, a cantar una canción, a danzar un baile, ¿ok? Pero más allá, aplicar la técnica es la que nos refuerza para que llegue ese mensaje directo a la persona que está observando la obra de arte. Entonces, si yo ubico el arbolito o la ovejita en la división de tercios, tenga la plena seguridad que la persona que va a ver la foto va a llegar directamente a la oveja. Eso lo digo porque nuestro cerebro, sí, cuando está en un paisaje, cuando vemos una totalidad, nuestro cerebro tiene la posibilidad o tiene esa grandeza de ver una totalidad, pero pensar solo en algo en específico. Es decir, estoy viendo un paisaje, pero estoy pensando en la oveja. Estoy sintiendo la oveja. Y eso hace que yo más mire la oveja, porque la mente la está observando. Pero la cámara no tiene esa magia de cuando yo capturo una totalidad, muestro más la oveja, a menos de que yo me acerque a la oveja. ¿Ok? Para que ustedes refuercen y muestren que están viendo la oveja, la tienen que ubicar en los puntos de la división de tercios o en algún punto de fuga o en el espiral Fibonacci. Todos esos elementos compositivos que más adelante los veremos son los que hacen que llegue nuestro inconsciente a ver ese elemento que queremos mostrar. Si no tenemos conciencia de ello, difícilmente va a ser un lenguaje muy legible, ¿ok? Listo, voy a compartir nuevamente. Creo que quedó claro la de división de tercios, ¿verdad? Manito arriba si quedó claro para avanzar, porque de eso lo vamos a ver más adelante. Tranquilos, esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente quiero hacer una introducción de que ese es el reto del día martes. Nada más, o sea, quiero seguir avanzando, porque si no, me quedo aquí todo el día en la división de tercios y en composición, y esto se nos va todo el día, ¿ok? Entonces no se preocupen. De hecho, voy a ver cuánto tiempo ya llevamos, porque menos de un minuto, recuerden, se acaba esto y ¡pum! Volvemos aquí mismo. Nada, para finalizar esto de la división de tercios, se puede decir, es un elemento compositivo bastante recurrente, ¿ok? Y cuando ya se vuelve bien recurrente, es ahí donde ya empezamos a desapegarnos de él. Es decir, cuando ya se vuelve tan monótono, porque uno ya repite muchas veces de utilizar esto. Es decir, se vuelve tan recurrente la división de tercios que todo el tiempo estás aplicando en división de tercios ya las figuras. Y ahí es donde uno dice, voy a cortar con la división de tercios, porque ya eres consciente de la técnica. Entonces ya vas y rompes la división de tercios, ¿ok? Pero hasta el momento vamos a ser bastante constantes en la aplicación de división de tercios, ¿ok? Nada, si se corta, pues volvemos, ¿vale? Voy a compartir antes de que se corte el pantallazo de división de tercios para que nos vayamos con estas imágenes.